Había terminado el baile. Pronto terminó el desayuno también. Sonó el último beso y William se fue. Mr. Crawford, conforme a su advertencia, había sido muy puntual y el refrigerio fue breve y agradable. Después que hubo contemplado a William hasta el último instante, Fanny regresó a la salita donde habían desayunado con el corazón afligido, para dolerse del triste cambio, y su tío tuvo la amabilidad de dejarla allí llorar en paz, imaginando acaso que las sillas vacías de los dos muchachos fomentaban por igual su tierna expansión y que los fríos restos de huesos de cerdo con mostaza en el plato de William se repartían los sentimientos de la niña con las cáscaras de huevo que quedaban en el de Henry Crawford. Ella lloraba por amor, como su tío suponía, pero el amor que suscitaba su llanto era fraternal y no otro. William se había ido y ahora le parecía a ella que había desperdiciado la mitad del tiempo que duró su visita entre inquietudes ociosas y preocupaciones egoístas en relación con él. La índole de Fanny era tal que no podía imaginar siquiera a tía Norris en la estrechez y tristeza de su casita sin reprocharse alguna falta de atención hacia ella la última vez que estuvieron juntas. Mucho menos podía estar convencida de haber hecho, dicho y pensado acerca de William todo lo debido durante una quincena completa. Fue un día pesaroso, melancólico. Poco después del almuerzo, Edmund se despidió por una semana. Montó en su caballo para Peterborough y allí quedó ella, sin ninguno de sus más entrañables afectos. De la última noche no quedaban sino recuerdos que con nadie podía compartir. Habló a tía Bertram, tenía que hablar del baile con alguien, pero su tía estaba tan poco enterada de lo que había pasado y sentía tan poca curiosidad que la cosa se convirtió en un trabajo pesado. Lady Bertram no estaba segura del vestido de nadie ni del lugar que nadie ocupó en la mesa, fuera del suyo propio. No podía recordar lo que le habían dicho acerca de una de las jóvenes Maddox, ni lo que Lady Prescott había observado en Fanny. No podía asegurar si el coronel Harrison se refería a Mr. Crawford o a William cuando dijo que era el joven más apuesto del salón. Alguien le había susurrado algo, pero se había olvidado de preguntar a Sir Thomas qué podía ser, y estas fueron sus frases más largas y sus más claras informaciones. El resto no pasó de unos lánguidos sí, muy bien. ¿Esto tú? ¿Él? Esto no lo vi. No sabría distinguir al uno del otro. Aquello era desastroso. Tan solo podía considerarse mejor al lado de lo que le hubieran sido las mordaces contestaciones de tía Norris. Pero ésta se había ido a su casa, con todas las jaleas sobrantes para cuidar a una criada enferma, de modo que hubo paz y buen humor en el pequeño círculo familiar, aunque no pudiera haber bullicio además. La velada resultó tan enfadosa como el resto del día. «No llego a comprender lo que me pasa», dijo Lady Bertram. «Estoy de lo más torpe. Será debido a que ayer me acosté tan tarde. Fanny, tienes que hacer algo para que no me duerma. Trae la baraja. Siento una torpeza enorme. No puedo trabajar». Fanny trajo los naipes y estuvo jugando al cribbage con su tía hasta la hora de acostarse, y como Sir Thomas leyese para sí, pasaron 2 horas sin que en la habitación se oyese más que los tanteos del juego. Y con esto suman 31, 4 en mano y 8 en el montón. «A usted le toca repartir, tía. ¿Lo hago por usted?» Fanny pensaba y volvía a pensar en el cambio que 24 horas habían imprimido a la habitación y a toda aquella parte de la casa. La noche anterior hubo esperanzas y sonrisas, movimiento y animación, ruido y esplendor en el salón, fuera del salón y por todas partes. Ahora todo era languidez y nada más que soledad. Una noche de buen reposo mejoró sus ánimos. Al siguiente día pudo pensar en William con más alegría, y como la mañana le brindó la oportunidad de comentar la noche del jueves de un modo muy agradable con la señora Grant y Miss Crawford, con todas las sublimaciones de la imaginación y todas las risas del divertimiento, tan esenciales en la evocación de un baile que ya pasó, pudo después, sin gran esfuerzo, reintegrar su mente a la cotidiana normalidad y conformarse fácilmente con la tranquilidad de una plácida semana. En realidad, formaban ahora el grupo más reducido que Fanny había visto allí a lo largo de un día entero. Se había ausentado aquel de quien principalmente dependían el gozo y la satisfacción de todas las reuniones y comidas familiares, pero esto había que aprender a soportarlo. Pronto los dejaría de todos modos, y Fanny agradecía el poder sentarse ahora con su tío en la misma habitación, escuchar su voz, sus preguntas y hasta contestarlas sin verse atormentada por aquellos sentimientos
qué tan desgraciada la hicieron al principio. «Echamos de menos a nuestros dos muchachos», fue el comentario que hizo Sir Thomas. Lo mismo el primer día que el segundo, al formarse el pequeño círculo después de la comida, y en consideración a los ojos anegados en lágrimas de Fanny, nada más se añadió el primer día, excepto un brindis a la salud de ambos. Pero al día siguiente la cosa se llevó un poco más lejos. William estaba recomendado y había que esperar su ascenso, y hay motivos para suponer, agregó Sir Thomas, que en adelante sus visitas serán bastante frecuentes. En cuanto a Edmund, debemos acostumbrarnos a prescindir de él. Este será el último invierno que nos pertenezca como hasta ahora. Sí, dijo Lady Bertram, pero yo desearía que no se fuera. Pienso que todos se nos van, preferiría que se quedaran en casa. Este deseo se refería principalmente a Julia, que acababa de pedir permiso para trasladarse a Londres con María, y como Sir Thomas consideró que sería mejor para sus dos hijas conceder el permiso, Lady Bertram, aunque con su buen natural no lo hubiera impedido, se lamentaba del cambio que ello introducía en el previsto regreso de Julia, que de otro modo se hubiera efectuado para entonces. A esto siguió una buena cantidad de argumentos llenos de sentido por parte de Sir Thomas, tendentes a reconciliar a su esposa con lo acordado. Todo lo que unos padres considerados debieran sentir quedó expuesto para que ella se lo aplicara, y cuanto una madre amorosa tiene que sentir al aumentar el goce de sus hijos fue atribuido a su natural. Lady Bertram mostróse de acuerdo con todo ello con un plácido sí, y al cabo de un cuarto de hora de muda reflexión observó espontáneamente: «Thomas, estuve pensando, y me alegro mucho de haber acogido a Fanny como hicimos, pues ahora que los otros se ausentaron tocamos las ventajas». Sir Thomas mejoró enseguida esta lisonja, añadiendo: «Muy cierto, damos a Fanny una prueba de lo buena chica que la consideramos, alabándola en su presencia. Ahora es muy valiosa su compañía. Si nosotros pudimos favorecerla a ella, ahora es ella indispensable para nosotros». «Sí», dijo entonces Lady Bertram, «y es un consuelo pensar que ella no nos dejará nunca». Sir Thomas hizo una pausa, sonrió a medias, miró a su sobrina y después replicó gravemente: «Espero que no nos dejará nunca, hasta verse solicitada en otra casa que pueda brindarle razonablemente una felicidad mayor que la hallada aquí». «Y esto no es muy probable, Thomas. ¿Quién podría invitarla? A María le gustará mucho, sin duda, tenerla de vez en cuando en Sotherton, pero no se le ocurrirá pedirle que viva allí, y estoy segura de que aquí está mejor, y además yo no puedo prescindir de ella». La semana que transcurría tan reposada y apaciblemente en la gran mansión de Mansfield tuvo en la rectoría un signo muy distinto. A las dos jóvenes de las respectivas familias, cuando menos, les procuró unas sensaciones muy opuestas. Lo que para Fanny era tranquilidad y consuelo era tedio y enojo para Mary. Ello era debido en parte a la diferencia de carácter y hábitos, una tan fácil de contentar, la otra tan poco acostumbrada a sufrir, pero aún más podía atribuirse a la diferencia de circunstancias. En algunos puntos de interés, las respectivas posiciones eran completamente opuestas. Para el espíritu de Fanny, la ausencia de Edmund era en realidad, teniendo en cuenta motivo y tendencia, un alivio. Para Mary era dolorosa por muchos conceptos. Acusaba la falta de su compañía cada día y casi a todas horas, y la necesitaba demasiado para sentir otra cosa que no fuese irritación al considerar el objeto de su viaje. No hubiese podido Edmund planear nada más a propósito que aquella semana de ausencia para encarecer su importancia, al marcharse exactamente al mismo tiempo que su hermano, y que William Price, completando así aquella especie de deserción general de un círculo que estuvo antes tan animado. Ella lo acusaba agudamente. Ahora no eran más que un miserable trío, confinado en casa por una racha de lluvias y nevadas, sin nada que hacer y sin novedades que esperar. Indignada como estaba con Edmund por lo aferrado a sus ideas y porque precedía, dentro de las mismas, desafiándola a ella, y tal había sido su indignación que, al separarse en el baile, apenas quedaron amigos, durante su ausencia pensaba continuamente en él, sin poderlo evitar, deteniéndose en considerar su valía y afecto, y suspirando otra vez por los encuentros casi diarios de los últimos tiempos. Su ausencia era innecesariamente larga. Él no debió planear aquel viaje, no debió ausentarse del hogar por una semana cuando su separación de Mansfield estaba tan próxima.
Después empezó a reprocharse las propias faltas. Lamentaba haber hablado tan acaloradamente en su última conversación con él. Temía haber usado algunas expresiones duras, desdeñosas, al hablar del clero, y aquello no hubiera debido ocurrir. Era de mala educación, no estaba bien, deseaba de todo corazón no haber dicho tales palabras. Su desazón no terminó con la semana. Aquellos días fueron malos, pero más tuvo que soportar aun cuando el calendario volvió el viernes sin que Edmund volviera. Cuando el sábado llegó sin que Edmund llegara tampoco, y cuando con motivo del breve contacto que el domingo pudo establecer con la otra familia, se enteró de que Edmund había precisamente escrito a los suyos aplazando el regreso, por haber prometido prolongar unos días la estancia en casa de su amigo. Si ella había sentido hasta entonces impaciencia y pesar, si deploró haber dicho ciertas cosas, temiendo que produjera en él un efecto demasiado fuerte, ahora lo sentía y lo temía 10 veces más. Además tenía ahora que luchar con otro sentimiento totalmente nuevo para ella, los celos. Mr. Owen, el amigo de Edmund, tenía hermanas, podía ser que él las encontrara atractivas, pero en cualquier caso, la prolongación de su ausencia en el momento en que, de acuerdo con los planes previstos, ella debía trasladarse a Londres, significaba algo que se le hacía insoportable. De haber vuelto Henry, como había insinuado, al cabo de 3 o 4 días, ella habría ya abandonado Mansfield. Se le hizo absolutamente necesario comunicarse con Fanny y procurar saber algo más. No podía seguir viviendo en aquel aislamiento desventurado, y emprendió el camino del parque, arrostrando las dificultades del sendero que una semana antes hubiera considerado impracticable, por si acaso podía obtener alguna noticia ampliatoria para oír cuando menos su nombre. La primera media hora transcurrió inútilmente, porque Fanny y Lady Bertram estaban juntas y en tanto no pudiera disponer de Fanny para sí nada había que esperar. Pero al fin, Lady Bertram salió de la habitación, y entonces casi inmediatamente Miss Crawford empezó así, regulando su voz lo mejor que pudo. ¿Y qué efecto le produce a usted la prolongada ausencia de su primo Edmund? Siendo la única persona joven de la casa, considero que es usted la más perjudicada. Tiene que echarle de menos. ¿Le sorprende que demore su regreso? No sé, dijo Fanny con indecisión. Sí, no es que lo esperase, precisamente. ¿Acaso siempre tarda en volver más de lo que dice? Es lo que suelen hacer todos los jóvenes. Él no lo hizo la otra vez que fue a visitar a Mr. Owen. La casa le habrá parecido más agradable ahora. Él es un muchacho muy simpático, y no puedo evitar cierta tristeza por no verle antes de marcharme a Londres, como sin duda ocurrirá. Estoy esperando que Henry llegue de un momento a otro, y en cuanto se presente ya nada podrá detenerme en Mansfield. Me hubiera gustado verle otra vez, lo confieso, pero tendrá usted que transmitirle mis recuerdos, ¿sí? Creo que han de ser recuerdos. ¿No falta algo, Miss Price, en nuestro idioma, algo entre recuerdos y cariño, que se adapte a la especie de relación amistosa que hemos mantenido? Son tantos meses de trato, pero los recuerdos son suficientes para el caso. ¿Era larga su carta? ¿Cuenta mucho de lo que hace? ¿Son las diversiones de las próximas Navidades lo que le retiene allí? Yo solo conozco parte de la carta, era para mi tío, pero creo que era muy corta. En realidad, estoy segura de que solo contenía unas líneas. Lo único que sé es que su amigo le pidió con gran insistencia que se quedara unos días más, y que él accedió. ¿Pocos días más o unos días más? No lo recuerdo exactamente. Ah, sí escribió a su padre, pero yo pensé que podía haberse dirigido a Lady Bertram o a usted. Ahora bien, si escribió a su padre no es de extrañar la concisión. ¿Quién le escribiría una plática a Sir Thomas? Si le hubiese escrito a usted habría más detalles, le hubiera referido bailes y reuniones, le hubiera enviado una descripción de todo y de todos. ¿Cuántas son las hermanas de Owen? 3 mayores. ¿Les gusta la música? No lo sé en absoluto, nunca me lo contaron. Esta es la primera pregunta, ¿sabe usted?, dijo Mary, tratando de mostrarse alegre y despreocupada, que hacen indefectiblemente todas las mujeres que tocan al referirse a otra. Pero es una gran bobada hacer preguntas acerca de jovencitas, acerca de 3 hermanas que acaban de convertirse en mujeres, pues una sabe exactamente cómo son, sin que se lo digan. Todas muy modosas y agradables, y una muy bonita. En cada familia hay una beldad. Es algo que no falla. 2 tocan el piano y una el arpa, y todas cantan o cantarían, si hubieran aprendido,
o cantan lo mejor que pueden por no haber aprendido, o algo por el estilo. Yo no sé nada de las hermanas Owen, dijo Fanny quedamente. Nada sabe y menos le importa, como se dice vulgarmente. Jamás habló nadie en un tono que expresara más claramente la indiferencia. En realidad, ¿qué pueden importarle aún a aquellas personas a las que ni siquiera ha visto nunca? En fin, cuando su primo regrese encontrará a un Mansfield muy tranquilo. Los más bulliciosos se habrán ido, su hermano, el mío y yo misma. No me gusta la idea de dejar a mi hermana, ahora que la fecha se aproxima. Sentirá que me vaya. Fanny se vio obligada a decir algo. No puede usted dudar que muchos la echarán de menos, manifestó. Muchos la echarán a usted de menos. Miss Crawford volvió hacia ella la mirada, como necesitando oír o ver algo más, y luego dijo riéndose: «Oh sí, lo mismo que se echa de menos un ruido desagradable cuando cesa. Esto es, se nota una gran diferencia, pero no estoy pescando, quiero decir que no es necesario que me halague. Sí, en realidad me echan de menos, bien se verá. Fácilmente podrán encontrarme los que necesiten verme. No habrá que buscarme en ningún paraje incierto, o lejano, o inaccesible». Fanny después de esto no consiguió hablar, y Miss Crawford se sintió defraudada, pues esperaba escuchar algo agradable, una seguridad acerca de su influjo, de labios de una persona que según ella creía debía conocerlo, y volvió a nublarse su humor. Volviendo a las hermanas Owen, dijo poco después, suponga que vea a una de ellas instalada en Thornton Lacey. ¿Le gustaría? Cosas más extrañas se han visto. Yo diría que ellas lo intentan. Y hacen muy bien, pues para ellas sería una bonita colocación. No me asombro ni la censuro en absoluto. Es el deber de cada cual hacer cuanto se pueda en pro de uno mismo. Un hijo de Sir Thomas Bertram es alguien, además, ahora se encontrará en su ambiente, entre los Owen. El padre de las muchachas es clérigo, el hermano es clérigo, en suma, todos son clérigos, o sea, pueden considerar a Edmund como cosa propia, les pertenece, sin ningún género de dudas. ¿No habla usted, Fanny, Miss Price? ¿No dice usted nada? Pero vamos a ver, honradamente, ¿no cree que hay que esperar esto más que otra cosa? No, dijo Fanny resueltamente, no lo espero en absoluto. En absoluto, exclamó Mary con presteza. Esto me sorprende, pero yo diría que usted sabe de cierto. Siempre he creído que está usted. ¿Acaso no considera usted probable que se case siquiera, al menos por ahora? No, no lo considero probable, dijo Fanny en voz baja, con la esperanza de no equivocarse en tal suposición y en el conocimiento de causa. Su compañera le dirigió una aguda mirada, y cobrando nuevos ánimos por el rubor que tal mirada provocó, acto seguido dijo tan solo: «Es mejor para él», y cambió de tema.